ahí yo me declaro eh, eh, sin comentario, porque eso va a depender también de cada uno de ustedes. Pero yo les muestro esto más o menos para que se hagan la idea de que esto sucedió, pero ese sería el camino ideal. ¿Y por qué soy tan ambiguo en decir esto, que la Biblia, que la arqueología, no sé qué? Porque más adelante les tengo una noticia que hace unos cuantos años nomás, muy recientemente, hacia finales del siglo XX, se descubrió algo, una estela, otra estela. ¿Se acuerdan de esas estelas que son una especie de piedras que están grabadas? Ya vamos a hablar de esa estela. Por eso dejo siempre aquí en esta ambigüedad, apoyándome en estos escritos bíblicos, que insisto que necesitan la comprobación arqueológica, pero supuestamente este sería el viaje, ¿no? Acá tenemos las naciones que habían de ser expulsadas de la tierra prometida. Porque como yo les decía, y esto sí es verdad, estos pueblos, estas naciones ya existían. Entonces, la tierra prometida, bueno, no quiero, aquí no estoy olvidándome ni mucho menos de las religiones, pero es lógico que cuando supuestamente a Moisés le dijo Yahvé, oye, ándate a la tierra prometida, ni Moisés preguntó, ni Yahvé le dijo que ya estaba ocupada. Así como que, ya, me voy, ¿no? Pero nadie dijo que estaba ocupada. Y efectivamente había estado ocupada durante harto tiempo. Aquí tienen algunas de las naciones que existían en ese tiempo, ¿no? Miren, Fenicia que ya estaba presente en este sector. Una serie de pueblos, naciones, algunos más importantes que otras. Los hititas, los amorreos. Profe, ¿Sí, Javiera? esto, ¿cuándo llega Palestina y el pueblo palestino? Sé que Palestina, tienen sí, tienen una rivalidad horrible claro. Es que, pero leí que eran un pueblo ya. del que vino del Mediterráneo y que los consideran por una cosa religiosa, los consideran, no sé, como algo malo. Bueno, lo que pasa es que, espérame un ratito que estoy buscando un pañuelo. Bueno, lo que yo tengo entendido es que los palestinos, al igual que lo que estábamos hablando hace un rato con respecto a los hebreos y a los árabes, también tienen un origen semita. Eh, eh, o sea, en esta parte de acá, ¿no? Ya existían como tribu, ya existían como pueblo, eran descendientes también con ancestros semíticos, eh, y habían estado ocupando esta zona por mucho, mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los hebreos en este éxodo. Por lo tanto, el problema se da en cuestiones bien concretas que tiene que ver con la ocupación de su propio territorio, ¿no? Pero eso no fue solamente entre hebreos y palestinos, sino que también, sino que también con todas estas naciones que están aquí alrededor, ¿no? Aquí se lucha encarnizadamente por ocupar estos lugares, los valles fértiles sobre todo, uno y otro pueblo, como ha sucedido en la historia de la humanidad. Más allá de la religión o conflicto religioso, estos son pueblos que han permanecido desde la antigüedad, como hemos podido ver, desde la alta antigüedad, colonizando estas partes. Y las tribus, acuérdense que la importancia también de la comunidad y de la cantidad de personas que existían en cada tribu era muy relevante porque eso favorecía dos cosas. Uno, que yo me podía defender si me atacaban, y otro, que podía atacar cuando me convenía invadir un territorio que, en el que yo quisiera conquistar para generar más zonas de pastoreo, algún valle fértil que me sea significativo. No voy a conquistar el desierto, ¿no? Sino me voy a las zonas que yo puedo ocupar. Y después que esto se exacerba, no solo cuando llegan aquí los hebreos, sino que se va a exacerbar tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, acuérdense que los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial finalmente ceden a el pueblo hebreo, particularmente que profesaba la religión judía, les cede un territorio que ellos habían estado buscando en Estados Unidos,
en Oceanía, en la Patagonia argentino-chilena, y que finalmente ven aquí como la zona a la cual llegar. Y los países poderosos de ese momento, los triunfadores, son los que finalmente van a dar este territorio a lo que hoy día conocemos como Estado de Israel, pero teniendo tribus y gente que ya vivía ahí desde estos tiempos, ¿no? De tiempos inmemoriales, desde la alta antigüedad. Y eso evidentemente ha generado el roce que existe hoy día entre israelitas y palestinos. Fuera o de judíos y árabes, ¿no? Porque los palestinos, la mayoría profesa el Islam. Y en el caso de los habitantes de Israel, profesan principalmente el judaísmo. Entonces hay una oposición religiosa, pero también de abuso del territorio, porque son países como Gran Bretaña, por ejemplo, o estados como Gran Bretaña, son los que van a obligar y a ceder las fronteras para la creación de este nuevo Estado moderno de Israel. Entonces, si bien hay conflictos ancestrales, los conflictos también se dan hoy día en la actualidad por cuestiones políticas y secundariamente o también principalmente religiosas, ¿no? Hay una invasión a esas tierras, una nueva invasión durante mediados del siglo XX. Eso, Javier. Bueno, como pudieron ver hace un rato en el mapa, el mapita que recién les mostré, la región de Canaán estaba dividida en diferentes pequeños reinos o ciudades-estados autónomas. Ahí no vamos a entrar, yo no soy especialista en esos reinos que vimos recién, pero se dan cuenta que la mayoría de ellos eran reinos autónomos o ciudades autónomas, como habíamos visto desde la creación o la complejización de la civilización sumeria, ¿se acuerdan? Sí, ciudades autónomas. Bueno, ¿qué va a nacer acá? Sabemos que va a nacer el monoteísmo, también va a nacer el alfabeto semítico, que va a ser el alfabeto con raíces comunes, ya les he dicho eso, de la lengua hebrea y del árabe. Y no solo de una religión, y eso tienen que tenerlo en cuenta, chiquillas y chiquillos, no solo de una religión, sino que el monoteísmo va a dar origen a un complejo de religiones que se han venido a llamar abrahámicas, ¿no? Porque de alguna u otra forma todas mencionan a Abraham como uno de sus patriarcas o forjadores o personajes históricos religiosos importantes, de mucha relevancia. ¿Cuáles? Bueno, ya volvemos al tiro de las religiones abrahámicas, pero acuérdense que yo empecé mencionándole Jericó y Jaffa, ¿no? Jericó, que está en el norte del Mar Muerto y un poquito hacia la izquierda, es decir, hacia occidente, está Jericó, que es una de las ciudades más antiguas y más famosas de la región de Canaán, y hacia el noroccidente de Jericó, yendo hacia la costa oriental del mar Mediterráneo, o la costa, que es lo mismo, la costa occidental de la región de Canaán, vamos a encontrar al puerto de Jaffa, que también es un puerto bastante importante en la antigüedad, esa zona por lo menos. ¿Por qué? Porque, como dice allí, va a estar poblada desde el Neolítico, ¿no? Por lo tanto, tanto Jericó como el puerto de Jaffa, sobre todo Jericó, va a ser una ciudad muy transitada y a la vez también muy invadida. Acuérdense lo que sucedía con Babilonia. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que Babilonia pasó por todas las otras civilizaciones y reinos? ¿No? Una ciudad que siempre estaba invadida, pero a la vez también a veces reconstruida y fomentada, como una ciudad muy cosmopolita. Bueno, dentro de las religiones abrahámicas que yo les mencionaba, vamos a encontrar no solo el judaísmo o al islamismo o al cristianismo, sino que también vamos a encontrar al bahaísmo. Bahaísmo, a ver, no sé si puedo escribir ahora en el chat. Bahaísmo. No puedo escribir. Bueno, bahaísmo se escribe B larga A H A y después ismo. Bahaísmo. El bahaísmo, la verdad es que es una religión monoteísta que tiene su anclaje justamente en esta época, pero que sin embargo a principios del siglo XIX
con un señor, bueno, tiene varios nombres, pero yo me quedo, o sea, se le denomina de dos formas. Yo me quedé con uno que es más fácil de recordar, que se llama Bajá Ulá, pero es más fácil de recordar porque acuérdense de la Ula, ¿no? Bajá Ulá, ¿no? Bajá Ulá, o Bajá Ulá. Y este es un señor que a principios del siglo XIX, más o menos, en las primeras 2 décadas del siglo XIX, como en 1820 más o menos, un poquito antes, da ciertas orientaciones nuevas o profundiza áreas que eh, eh, tanto el islamismo como el judaísmo había dejado sin profundizar, o mejor dicho, había interpretado de otra forma. Por eso es que la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión es como el aspecto principal de esta religión bahámica, el bahaísmo. Bahaísmo. Hay otra religión abrahámica que para ustedes quizás es más conocida, que tiene que ver con la religión samaritana, de Samaria, ¿no? También de esta época, de este lugar, de esta región, y que por lo que recuerdo tiene que ver mucho con, o tiene como consideración obviamente a Yahvé, a Dios único. Acuérdense, todas son religiones, las religiones abrahámicas son religiones monoteístas, y tiene como patriarca a Moisés, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa de los samaritanos que me acuerdo que es importante? No es necesario que esto lo profundicen, para mí, digamos, sino solo para ustedes. Pero los samaritanos también eh, se consideraban descendientes de las tribus de Israel, ¿no? Que eran descendientes directos de las tribus de Israel. Y finalmente tenemos otra religión abrahámica, ya las voy a volver a mencionar, que son los drusos, que es una religión que se pierde un poco la etimología del nombre. Hay algunos que dicen que viene de un sujeto que tenía el apellido así como Al-Drusi Al-Drusá, algo así, pero la verdad es que no es seguro. Eh, y bueno, dentro de los elementos principales que yo recuerdo que pueden mencionarse los drusos es que, quizá algo muy obvio, pero que ellos remarcan mucho, que la idea siempre es colaborar, proteger, ayudar al hermano en la fe, ¿no? O hermana en la fe. Y es una religión que aparece allá por la centuria de finales del 900, es decir, en el siglo X, el siglo XI, hasta la época, ¿no? Hasta ahora. Y estas religiones que a nosotros nos parecen quizás un poco distantes, el bahaísmo, los samaritanos, los drusos, son religiones que, si no me equivoco, sobre todo el bahaísmo, eh, al menos es profesada por unos 6 millones de personas, si no me equivoco. 5 millones, 6 millones de personas.